Sean todos bienvenidos, que tengan un bonito día. Y pues vamos a dar inicio con este estudio que se llama Cimientos Firmes, edificamos sobre cimientos firmes, en donde vamos a estar presentando las bases de lo que creemos, por qué lo creemos. A lo mejor pues tú ya sabes las verdades del Evangelio, sabes que en lo que creemos, en Cristo, pero hay verdades fundamentales que vienen desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, y lo que vamos a hacer en este estudio es estudiar las bases del Evangelio de forma cronológica desde el Génesis hasta llegar a los Evangelios de Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Entonces va a ser un estudio a lo mejor que presente cosas que tú ya has visto, pero que te dé un enfoque diferente, que te haga entender las bases sólidas, y por eso se llama cimientos firmes, porque es necesario que pongamos los cimientos de nuestra fe. La verdad es que me emociona compartir este estudio, aunque realmente yo voy a estar pocas veces compartiéndolo. Nos vamos a ir rolando con algunas otras personas y yo realmente voy a participar poco, pero me emociona comenzar este estudio porque hace unos 15 años, cuando yo tenía 17 años, no saquen cuentas, yo llegaba del trabajo todos los jueves, todo sucio porque trabajaba de mecánico, llegaba todo sucio y ya estaba ahí un grupo de jóvenes en mi casa, porque había un joven que compartía este estudio en mi casa. Yo para entonces apenas comenzaba a asistir a la iglesia, eran mis primeros contactos con el Evangelio, y gracias a este estudio pude entender realmente lo que significa el Evangelio. Entonces yo tenía un hambre de conocer las verdades bíblicas, y en casa de mi tía el pastor presentaba este mismo estudio. Entonces él lo hacía los martes, y yo iba los martes a casa de mi tía a escuchar al pastor, y luego llegaba a mi casa los jueves a escuchar al otro joven que nos compartía, porque yo realmente quería aprender y que me quedaran bien claras las lecciones que se estaban compartiendo, y no me importaba que era la misma lección martes y jueves, yo asistía a los estudios cada semana. Entonces pues realmente me entusiasma compartir este estudio, porque es el estudio con el que yo tuve mi primer acercamiento al Evangelio, es el estudio con el que yo comprendí las verdades bíblicas, y pues yo espero que para todos ustedes también sea de edificación, de bendición. Si más adelante se empiezan a acercar personas inconversas y reciben este estudio, pues ojalá también que Dios haga la obra en sus corazones. Y bueno, sin más preámbulo vamos a comenzar, vamos a orar. Te voy a pedir que me acompañes y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te agradezco por esta mañana en la que tú nos has permitido despertar a un nuevo día, el cual es lleno de tus misericordias, el cual pues nos ofrece tus bondades, Señor, y te agradezco porque sé que tú estás con nosotros, en medio de nosotros, Señor, y que tú tienes un mensaje para nosotros, Padre. Te pido que hables a nuestros corazones y que a través de este estudio, Señor, podamos conocerte de una forma más profunda, podamos conocerte de una forma más clara, y que nos quede pues realmente entendible cuál es el mensaje que tú tienes para la humanidad y cuál es el mensaje que tú tienes particularmente para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Ok, pues hoy vamos a ver una lección muy básica, se llama Introducción, el principio. Y bueno, en el mundo hay muchos pensamientos sobre Dios, ¿verdad? Y yo les voy a pedir que ustedes me apoyen aquí a participar y que me digan cuáles son esos pensamientos. Dani tiene un micrófono y quien quiera participar puede levantar la mano, que su participación sea muy breve, por favor. Pero ¿cuáles son esos pensamientos que hay acerca de Dios? ¿Quién nos puede apoyar con eso? Que todo lo que creo fue bueno. Ok, ese es un pensamiento, digamos, es un pensamiento cristiano, pero hay más pensamientos acerca de Dios en el mundo, no solamente el cristiano, ¿verdad? Que Dios está en todo, en todas las religiones y en todo lo creado.
Ok, panteísmo. Dios son todas las cosas, ¿no? Que todos somos hijos de Dios. Ok, sí, es un pensamiento muy difundido también. Que Dios no existe. Exacto. Entonces, hasta ahí ahorita son varios pensamientos que existen en el mundo. Justamente uno de ellos es el que Dios no existe, el llamado ateísmo, ¿no? Por otro lado, contrario al pensamiento de que Dios no existe, está el pensamiento de que existen muchos dioses. Eso lo encontramos en religiones como la religión hindú, en donde tienen realmente una cantidad considerable de dioses, ¿verdad? Un Dios que es un dispensador, ese es otro pensamiento, un Dios que dispensa todas las bendiciones que tú quieras y Dios está para servirte, ¿no? Tú eres realmente el que controla a Dios, tú eres el que le manda a Dios y Dios está para servirte. Ese es otro pensamiento acerca de Dios en el mundo. El pensamiento que comentaba Laura, el panteísmo, en el que todas las cosas son Dios, ¿no? Entonces, realmente hay muchos pensamientos acerca de Dios en el mundo, pero lo que nos vamos a enfocar nosotros es en el Dios que presenta la Biblia. ¿Cuál es el Dios que presenta la Biblia? El Dios único y verdadero. Ahora, en el mundo también hay muchas preguntas, hay dudas existenciales. La gente generalmente está buscando el sentido de la vida, ¿para qué vivimos? ¿Para qué estamos en el universo? Y eso no es de ahora, eso viene desde la antigua Grecia, con Platón, con Sócrates, con todos los que estuvieron antes y después de ellos, y realmente todos ellos buscaban la misma cosa, la respuesta al sentido de la vida. ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Por qué nuestra existencia dura tan poco tiempo, ¿no? Y ese es otro pensamiento que la gente se pregunta. ¿Por qué hay muerte en el mundo y qué hay después de la muerte? ¿Qué viene para el ser humano después de la muerte? Y esas son preguntas que han inundado el pensamiento del ser humano durante toda la existencia del ser humano. ¿Por qué existe la maldad? ¿Por qué Dios permite el pecado, no? ¿Por qué Dios permite que haya guerras? ¿Por qué Dios permite que haya hambre? ¿Por qué Dios permite que haya violencia, que haya muerte? Son pensamientos que la gente se pregunta y son preguntas que vamos a tener respuesta solamente yendo a la Biblia, solamente yendo al autor de la vida y que él mismo nos responda a esas preguntas. Entonces, esas preguntas que han inundado el pensamiento del ser humano las vamos a estar respondiendo en este estudio de forma cronológica. Vamos a ir paso a paso y nos vamos a ir enterando y vamos a ir descubriendo las respuestas a esas preguntas. Por ejemplo, también cómo se alcanza el cielo. La gente, a pesar de no ser cristiana, anhela que después de la muerte haya algo bello, anhela que después de la muerte pueda encontrarse con Dios. El pensamiento que decía Doris, ¿no? De que todos somos hijos de Dios, Dios no es tan malo, Dios es bueno y no va a mandar a nadie al infierno. Seguramente yo, a pesar de cómo me porté, voy a estar en el cielo con Él. Ese es un pensamiento equivocado, pero muy difundido porque es un pensamiento cómodo, es un pensamiento que no te exige un compromiso. Entonces es un pensamiento que la gente abraza a pesar de que no sea verdad. ¿Cómo alcanzamos el cielo? Y cómo alcanzar la felicidad también. La gente está en busca de la felicidad, escoge diferentes caminos para alcanzar la felicidad, pero todos esos caminos terminan en fracaso cuando ese camino no es el camino de Dios. Entonces vamos a estar respondiendo diferentes preguntas, dudas existenciales que han existido en el mundo desde siempre. Entonces, para tenerlo claro, y también por si alguien en su casa va a estar viendo este estudio, aunque no esté aquí presente, para este estudio la Biblia será nuestra autoridad y las respuestas que obtengamos las obtendremos directamente de allí. Es decir, no voy a estar yo respondiendo las preguntas existenciales del mundo desde mi pensamiento, porque seguramente daría respuestas equivocadas. Las personas que vengan y estén compartiendo este estudio tampoco van a hablar directamente de sus pensamientos porque serían respuestas equivocadas. Nuestra autoridad va a ser la Biblia y las respuestas que obtengamos las obtendremos directamente de la Biblia. Ahora, otra pregunta: ¿por qué la gente está confundida sobre lo que enseña la Biblia?
Porque sobre todo en países como México, en donde la Biblia circula con libertad, tú puedes ir a cualquier casa, a cualquier hogar y te vas a encontrar con que tienen una Biblia. Estoy seguro que, digamos que en el más del 90% de la población hay una Biblia en su casa. Muchas veces llena de polvo, muchas veces abierta, pero sin ser leída. Y en algunas ocasiones, pues sí, personas que realmente la leen a diario, ¿no? Pero, ¿por qué hay confusiones acerca de lo que enseña la Biblia? Una de las razones es que comienzan a leerla sin orden y no entienden el significado. Entonces hay personas que dicen, ya voy a empezar a leer la Biblia, pero empiezan a leerla sin orden, empiezan a leerla a lo mejor el método de voy a abrir la Biblia y a ver que Dios me habla, ¿no? Al dedazo. Pero para que entendamos la Biblia necesitamos leerla de forma ordenada. Entonces, si tú no la lees de forma ordenada, va a ser difícil que la comprendas, a pesar de que el mensaje es claro. Pero es claro cuando lo haces de una forma adecuada, cuando lo haces de una forma ordenada. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es leer la Biblia como si fuera una película. ¿Cómo comienzas a ver tú una película? Desde el principio, ¿verdad? Yo, por ejemplo, si llego a la casa y están viendo una película ya avanzada, no me voy a sentar a verla, porque no la voy a entender, porque ya no la voy a disfrutar. Si no la veo desde el principio, yo no veo una película. Y creo que a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Porque en el principio generalmente dan detalles que sirven para la conclusión. Entonces, a lo mejor tú ves el final de una película muy padre, pero a ti no te queda claro por qué sucedió esto, por qué el héroe apareció en ese momento, por qué el héroe tiene esos poderes. Eso se explica al principio de la película. Entonces, lo que vamos a ver en este estudio va a ser eso, como si fuera una película, y la vamos a comenzar a ver desde el comienzo. Ahora vamos a estar también viendo este estudio como si fuera un rompecabezas. Y cuando tú armas un rompecabezas, todas las piezas deben de quedar exactamente en su lugar. Porque si no quedan exactamente en su lugar, en primera no te va a dar la forma y en segunda no te va a dar la imagen tampoco. Entonces va a quedar descuadrado, va a quedar sin imagen y no va a ser un rompecabezas que esté presentando realmente la imagen que aparece en el cuadro, ¿no? que generalmente viene ahí en la caja. Entonces, a veces hay personas, por ejemplo, que llegan a las casas y te barajean la Biblia de un lado a otro y te presentan unas supuestas verdades que supuestamente dice la Biblia, pero la manejan a su antojo, presentándote una cita de este lado, presentándote una cita por otro lado, y entonces ellos arman el rompecabezas a su antojo, pero realmente no tiene un cuerpo, no tiene una figura. Lo que vamos a hacer aquí es presentar cada pieza exactamente en su lugar, y entonces eso nos va a dar un cuadro realmente completo y nos va a dar un cuadro que presente la verdadera historia bíblica, la verdadera historia que Dios ha escrito. Entonces vamos a poner de esa forma, viendo este estudio como una película y como un rompecabezas, vamos a ponerlo de esa forma. Vamos a hacer que este estudio sea un cimiento firme, un cimiento para poder construir un edificio. Y lo decía la semana pasada que estábamos promocionando este estudio. Debajo de este edificio hay cosas que tú no ves, llamadas zapatas, que son los que sostienen este edificio, son los cimientos. Y si no existieran esas zapatas, el edificio se desmorona, se viene abajo. Entonces lo que vamos a hacer con este estudio es poner justamente esos cimientos para poder construir nuestra fe sobre esos cimientos, para que esos cimientos sean firmes y nuestra fe sea firme también, nuestra fe no se derrumbe al primer temblor, ¿verdad? Entonces, dicho eso, hay que decir lo siguiente: la Biblia tiene un lenguaje claro, tiene un lenguaje entendible y tiene un lenguaje poderoso. Pero eso sucede cuando la vemos de forma ordenada. Cuando la vemos de forma ordenada, el lenguaje va a ser claro. Cuando la vemos de forma ordenada, el lenguaje va a ser entendible. Y cuando la vemos de forma ordenada, el mensaje también va a ser poderoso, porque Dios va a estar hablando su historia de la forma en que Él la ha presentado, de la forma en la que Él la ha escrito. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la Biblia. Y la Biblia es el único libro en el mundo cuyo autor es Dios. Y hay quien ha dicho la siguiente frase, ¿no? La Biblia es el único libro que cuando tú lo lees, el autor está sentado al lado tuyo. Entonces la Biblia es el único libro en el mundo cuyo autor es Dios. Pero como
seguramente tú sabes, pero es bueno recordarlo también, Dios no tiene un cuerpo, Dios no tiene una mano realmente, Dios no escribió la Biblia como tal, aunque Él es el autor, sino que Dios inspiró a ciertas personas para que ellos pusieran sus palabras por escrito. Y Dios utilizó aproximadamente a 40 hombres a lo largo de 1600 años para escribir la Biblia. Y a estos hombres los conocemos como profetas. Dios utilizó aproximadamente 40 profetas a lo largo de 1600 años. Es decir, la Biblia no es un libro que se escribió en un año, por así decirlo, o en un cierto periodo, sino que pasó una etapa de 1600 años, en donde Dios estuvo utilizando a 40 hombres de diferentes lenguas, de diferentes naciones, de diferentes estatus sociales, de diferentes profesiones, y esos hombres fueron inspirados por Dios para escribir la Biblia. Lo que a mí me sorprende es que a pesar de que pasó tanto tiempo entre el primer libro escrito y el último libro escrito, es que la Biblia tiene un lenguaje unificado, homogéneo. No importa que hayan pasado tantos años, el lenguaje es el mismo, el mensaje es el mismo, y es un mensaje de salvación. Entonces, tenemos a Moisés, por ejemplo, escribiendo Génesis en el año 1445 aproximadamente, y tenemos a Juan escribiendo el Apocalipsis aproximadamente en el año 94, 96 después de Cristo. O sea, imagínate el periodo que pasó entre Génesis y Apocalipsis, y sin embargo el lenguaje y el mensaje es el mismo. Es homogéneo. Tenemos a un Isaías escribiendo aproximadamente en el 720 antes de Cristo, y luego tenemos a Mateo escribiendo alrededor de los años 50, 40, y escribiendo acerca de esa profecía de Isaías, cómo se cumplió en Jesús. Y han pasado alrededor de 700 años, alrededor de 750 años entre Isaías y Mateo, y el mensaje es exactamente el mismo. Entonces esto es algo sorprendente, y esto es algo de lo que nos hace entender que realmente la Biblia es el mensaje de Dios, porque ningún ser humano se podría poner de acuerdo entre ellos, ¿verdad? Siendo que vivieron en etapas tan distintas, en países tan distintos, y la Biblia está escrita en 3 idiomas diferentes. Entonces, imagínate a alguien hablando en griego, a alguien hablando en arameo, a alguien hablando en hebreo, y aún así, todos ellos hablando el mismo mensaje, hablando en el mismo lenguaje, escribiendo la misma historia alrededor de estos 1600 años. Entonces la Biblia es el único libro en el mundo cuyo autor es Dios, y la forma en que Él inspiró a los hombres es algo sorprendente, es algo increíble, y es algo que solamente Dios pudo haberlo hecho. La Biblia también es un mensaje personal de Dios para cada ser humano, por lo que tú deberías considerar seriamente lo que está en ella escrito. A lo largo del estudio, y no quiero adelantarme mucho, vamos a ver cómo Dios escoge un pueblo, que es el pueblo judío, y a él principalmente le empieza a revelar su ley, a revelar su voluntad. Pero a pesar de que ese mensaje fue revelado al pueblo judío y después fue revelado pues en el idioma griego, ahí todavía con los judíos, este mensaje se expande alrededor del mundo, y es un mensaje que habla directamente a tu ser, que habla directamente a tu persona. Dios estaba escribiendo este libro pensando en ti, pensando en que tú lo leyeras, pensando en que tú entendieras la historia de salvación, y es un mensaje escrito particularmente para ti, y eso es algo increíble. Porque a pesar de que fue dado en un contexto bien diferente, fue dado en un periodo de tiempo bien distinto a nosotros, es decir, desde que el canon se cierra en el año 94, 96 con Juan y su Apocalipsis, hasta el día de hoy, ¿cuántos años han pasado? Cerca de 2000. Y sin embargo, ese mensaje escrito hace casi 2000 años es un mensaje escrito para ti. Es un mensaje escrito pensando en que tú lo leas y pensando en que tú entiendas las verdades que ahí están escritas. Acompáñame por favor a 2 Timoteo 3:16. Por favor, si alguien lo encuentra, me puede apoyar a leerlo.
¿Le puedes pasar el micrófono y me haces el favor de leerlo nuevamente, por favor? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Gracias. Entonces ahí está, ¿no? La misma Biblia dando testimonio de sí misma, de que todo lo que encontramos aquí escrito ha sido inspirada por Dios. Es decir, sí es cierto, fueron 40 hombres aproximadamente escribiendo y poniendo esas letras en un pergamino, poniéndolas en papiro, en diferentes materiales que ahora ya no se utilizan, pero todo ello siendo inspirado por Dios. Y la Biblia dice que Dios habló de diferentes maneras al ser humano, ¿verdad? Dios habló de diferentes maneras a los profetas. A veces fue en sueños, a veces fue en revelaciones, como el caso de Apocalipsis. Pero de todas esas formas en las que Dios habló, el mensaje era inspirado por Él y los escritores escribían bajo la inspiración del Espíritu Santo, es decir, bajo el aliento, bajo algo que Dios ponía en ellos, y no es que entraran en éxtasis ni mucho menos, pero eran inspirados por Dios para escribir estas verdades. Y la función de la escritura pues son diferentes, tiene diferentes funciones, ¿verdad? Voy a leer ahora la Nueva Versión Internacional, ese mismo versículo, para que nos quede un poquito más claro, porque tiene palabras a lo mejor más entendibles para nosotros. Y dice ahí que la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, lo que nosotros vamos a estar haciendo en este estudio es eso, es ser enseñados por Dios. A veces también vamos a ser reprendidos por Dios y es necesario. Vamos a ser corregidos por Dios. A lo mejor tú tienes una enseñanza equivocada, a lo mejor tienes una comprensión equivocada de las Escrituras. Bueno, este estudio te va a ayudar para corregir y ser corregido por Dios. Y para ser instruidos por Dios también en justicia. Entonces, para eso nos sirven las Escrituras, para eso Dios nos las ha dado. Y habíamos dicho, ¿verdad?, que íbamos a comenzar desde el principio. Así que este pasaje solamente fue para poner en claro eso, que las Escrituras han sido inspiradas por Dios y para ver su utilidad. Pero ahora sí, vámonos al principio. Y el principio lo encontramos en Génesis 1:1. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahorita nos vamos a quedar con eso solamente, en el principio. En el principio del tiempo creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces aquí empezamos ya a obtener respuestas de cómo surgió el universo, de las preguntas que veíamos hace rato, ¿verdad? ¿Cómo surgieron todas las cosas? ¿Surgió de una explosión? Como la teoría que quizás sea la teoría más difundida, la teoría del Big Bang. ¿Realmente todo surgió de la nada, de una explosión? ¿Puede la nada generar un todo? ¿Qué fue lo que explotó? Y no explotó nada y de repente surgió todo y de una explosión nació algo perfecto, ¿no? Cuando nosotros sabemos que las explosiones producen caos, no producen cosas perfectas y cosas bien detalladas. Las explosiones producen caos. Entonces, ¿realmente fue eso lo que sucedió? La Biblia nos dice otra cosa. La Biblia dice: en el principio creó Dios. En el principio creó Dios. Y esa es la respuesta a cómo surge el universo. Dios lo creó. Más adelante vamos a ver la forma en que lo creó, pero aquí ya obtenemos la primera respuesta a esta duda existencial del ser humano. ¿Cómo surge el universo? Dios lo creó. Dios lo creó. Y el único que puede responder esa pregunta es Dios mismo, porque Dios estuvo allí. Entonces, por ejemplo, ¿no? Pasa un accidente aquí afuera, aquí en la avenida principal en Tecamachalco, y al rato surge una noticia ahora sí que en las noticias, ¿no? En Facebook o en cualquier otro noticiero, y te redactan ahí la noticia vista por ciertos testigos, ¿no? Y ya de acuerdo al testimonio de ciertos testigos se redacta esa noticia.
Pero una persona la lee y después va y platica, ¿no? Con otra persona. Fíjate que yo leí esto, esto y esto, pero ya le puso en su cosecha. Y esa persona que lo está contando realmente no estuvo en el accidente. Entonces esa persona no puede saber cómo sucedió ese accidente. Y entonces ella se va a imaginar, no, yo pienso que la culpa la tuvo el de la moto, porque los de la moto siempre tienen las culpas, ¿no? O yo pienso que la culpa la tuvo el microbusero, porque los microbuseros son bien cafres para manejar. Pero eso es una opinión basada a lo mejor en cosas que son ciertas, pero no basada en el testimonio y en la vista, ¿verdad? Entonces los que saben realmente cómo sucedieron las cosas fueron el de la moto y el microbusero. Y puede ser que los dos hayan tenido cierta parte de culpa, ¿verdad? Pero realmente ellos saben cómo pasaron las cosas y realmente las personas que estuvieron viendo y estuvieron bien atentas saben cómo pasaron las cosas. Ahora, en el origen del universo, el único que nos puede contar cómo sucedieron las cosas es Dios, porque Dios estuvo ahí, porque Dios creó el universo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién nos puede contar eso? Solamente Dios, porque Él estuvo allí. Entonces nosotros tenemos prácticamente dos opciones: creer que todo viene de la nada o creer que todo viene de un creador. Y cuando vemos la creación, las cosas tan perfectas, las cosas diseñadas de una forma funcional, las cosas que realmente trabajan de una forma ordenada, trabajan de una forma perfecta, la conclusión es que detrás de ello tiene que haber un diseñador, tiene que haber una mente que creó las cosas para que funcionaran de esa forma. No puede surgir todo de la nada y se necesita más fe para creer que todo viene de la nada que para creer que hay un diseñador detrás de la creación, para creer que hay un creador, una mente pensante. Entonces se reducen a dos opciones: creer que todo viene de la nada o creer que Dios es el creador de todo el universo. Y la Biblia nos dice que así fueron las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, algo acerca de Dios es que Dios no necesita nada para existir, porque Él es autosuficiente. No vamos a detenernos mucho en estos detalles, pero hay estudios grabados en la página de Facebook que hablan acerca de los atributos de Dios. Puedes revisarlo ahí en la sección de videos. Pero Dios no necesita nada para existir porque Él es autosuficiente. Él no necesita aire, no necesita agua, no necesita comida, tampoco necesita café, aunque el café sea muy rico, ¿verdad? No necesita nada para existir. Yo sí necesito un café para venir todos los domingos y estar al 100, ¿verdad? Y hasta eso, me lo debo tomar con cierto tiempo de anticipación, porque si no se me reseca la garganta y ya no puedo compartir la palabra de Dios. Pero Dios no necesita nada de eso para existir. Dios es espíritu y como tal no está ligado a las necesidades que nosotros como seres carnales, como seres que tenemos un cuerpo, tenemos, ¿verdad? Él no está ligado a ninguna de nuestras necesidades, Él no necesita nada para existir. Entonces Él podía existir antes del comienzo. El principio del tiempo comienza ahí en Génesis 1:1, pero Dios existe antes del tiempo. Dios no está limitado al tiempo como nosotros lo conocemos. Él no necesitaba que existiera un universo, Él no necesitaba que existiera un sol, que existiera una luna, que existiera el oxígeno. No necesitaba nada de ello porque Dios es eterno y Él subsiste y Él por su propio poder es autosuficiente. Entonces Él podía existir antes del principio y Él podía crear todas las cosas porque Él no necesita de nada. Entonces Él podía existir antes de que todas las cosas existieran porque Dios es todopoderoso. Ahora, aquí el estudio nos marca que consideremos cómo estudiar la Biblia. Y a lo mejor la mayoría de los que están aquí pues ya conocen, ya saben identificar cómo está dividida la Biblia, ya saben encontrar un pasaje, pero por si hubiera alguien que no conoce y si hay alguien viéndonos desde casa que no sabe cómo utilizar la Biblia, pues vamos a detenernos un poquito aquí, vamos a tomarnos un tiempo para explicar cómo está dividida la Biblia. Y si tú vas ahí después de Malaquías y antes de Mateo, te vas a encontrar con una división, ¿verdad?
de acuerdo a qué Biblia tengas, pues va a venir de diferente manera, pero generalmente vas a encontrar ahí una división que diga Nuevo Testamento. Y obviamente al principio vas a encontrar algo que dice Antiguo Testamento. Entonces la Biblia está dividida principalmente en Antiguo y en Nuevo Testamento. Ahora, para encontrar las diferentes citas, los diferentes libros, pues es bien sencillo y es como lo harías en cualquier otro libro. Tienes que ir al índice y el índice generalmente pues se encuentra en el principio. A lo mejor algunas Biblias e incluso algunos libros lo tienen al final, pero generalmente se encuentra en el principio. Entonces, por ejemplo, aquí en la Biblia que yo tengo trae aquí una sección que se llama contenido, y esta Biblia, ya que es de estudio, pues trae aquí un índice de mapas, de tablas, una introducción a la Biblia, cómo estudiar la Biblia, lista de abreviaturas y demás. Pero después empieza con el Antiguo Testamento y ahí empieza ahora sí a hacer la división de libros y encontramos Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios, etcétera. Y después encontramos también ahí en ese mismo índice el Nuevo Testamento y ahí encontramos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, etcétera, ¿verdad? Entonces, principalmente para que puedas encontrar un libro de la Biblia tienes que dirigirte al índice, no hay más complicación. Sin embargo, cuando estudiamos la Biblia generalmente solemos referirnos a capítulos y a versículos. Entonces, por ejemplo, el versículo que leíamos hace rato, Génesis 1:1, si no estás familiarizado con este lenguaje, el primer número que mencionamos es el capítulo. Y el capítulo generalmente aparece en tu Biblia de una forma más grande. Ese es el número grande que aparece al principio de los párrafos. Algunas Biblias lo traen en medio de un cuadro, algunas Biblias lo traen en letras negritas, algunas Biblias lo traen de una forma más grande. Ya va a depender de la edición y del editorial de cada Biblia, pero siempre hay un número que es diferente a todos los otros, que ya sea que venga en negritas, en un recuadro o de la forma en que sea, hay un número grande que se diferencia ahí y ese número va a ser el número de capítulos. Ahora, cada capítulo está dividido en diferentes numeritos que se llaman versículos y esos versículos vienen ahí de forma quizás muy pequeña, pero que marcan el inicio de ciertas frases y que está dividido ahí. Entonces, cuando nosotros digamos, por ejemplo, Génesis 1:1 o Génesis capítulo 1, versículo 1, lo que tienes que hacer es identificar el número grande como el capítulo y el número pequeño como el versículo. Entonces, me parece que todos los que estamos presentes sabemos identificar eso, pero por si tú estuvieras en casa y estás viendo este mensaje y por primera vez estás estudiando la Biblia, esa es la forma en que se identifican los capítulos, los versículos y los libros que encontramos en el índice. Entonces, como ya lo hemos dicho en este estudio, veremos cronológicamente la historia central de la Biblia. Vamos a empezar por Génesis, vamos a estudiar ahí algunos pasajes de Génesis. No vamos a ver todo el Génesis, sino la parte más fundamental. Después iremos a Éxodo, después iremos pasando por esos libros históricos, esos libros proféticos, hasta llegar a los evangelios, pero viendo el tema central, la historia central de la Biblia. La Biblia nos presenta muchas historias que todas están entrelazadas, pero todas ellas tienen un mensaje principal, un tema central, y lo que vamos a hacer aquí va a ser ver los pasajes, digamos, más significativos de esa historia central, y lo vamos a hacer de forma cronológica. Entonces vamos a ir viendo diferentes capítulos, diferentes versículos, y es necesario que sepamos cómo encontrarlos en nuestras Biblias. Entonces, pues con ello damos por terminado el estudio de hoy, pero antes de despedirnos y eso, vamos a hacer un par de cosas. La primera es dar un tiempo por si alguien tiene una duda, la puede comentar. Si alguien tiene una pregunta, la puede hacer y trataremos de responderla. Y después de ello, después de las dudas, voy a ser yo el que les haga preguntas a ustedes. Entonces, si tienen una pregunta, adelante.
Gama. Respecto al texto de 2 de Timoteo 3:16, Sí. dice toda la escritura es inspirada por Dios, y ahí, bueno, eso es un comentario únicamente. Recalcar que dice la escritura con artículo definido, porque hay algunas versiones que dicen toda escritura. Toda escritura es inspirada por Dios, y eso da pie a pensar que también el Corán, también otras literaturas son inspiradas por Dios y tienen la misma autoridad que la Biblia. Entonces ahí es importante definir que toda la escritura, y se refiere únicamente a los libros canónicos que tenemos nosotros como autorizados, son los que son inspirados por Dios y son útiles para lo que dice ahí. Solo ese comentario. Sí, gracias, Gama. Sí, por ejemplo, cuando se escribe 2 de Timoteo, obviamente está escribiendo Pablo, y en aquel entonces la Biblia era solamente el Antiguo Testamento, pero ya empezaba a formarse el canon del Nuevo Testamento. Y lo interesante es que entre ellos ya se reconocían que estaban siendo inspirados por Dios. Pedro habla acerca de Pablo y coloca a Pablo en la misma autoridad que tenía el Antiguo Testamento. Entonces, cuando se refiere ahí a la Escritura, se está refiriendo al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, que aunque estaba en formación, ya ellos se reconocían entre Pablo, Pedro y los diferentes autores del Nuevo Testamento, ya ellos reconocían la autoridad que les estaba dando, y cuando nosotros leemos la Escritura nos referimos a los 66 libros canónicos que encontramos entre Génesis y Apocalipsis. Gracias, Gama. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? No, pues entonces yo voy a proceder a hacerles preguntas acerca de lo que vimos el día de hoy. Son preguntas realmente muy sencillas, que tienen respuestas igual sencillas, cortas. Y la primera pregunta dice: cuando Dios quiso que sus palabras se escribieran, ¿eligió a cualquiera para que lo hiciera? ¿Quién puede responder esa pregunta? A ver, aquí Alan quiere responder. Ahí te va de nuevo. Cuando Dios quiso que sus palabras se escribieran, ¿eligió a cualquiera para que lo hiciera? Sí. Ok, a ver, Adrián, ayúdale con esa respuesta. Fue alguien que pues estaba inspirado en él. Ok, a ver, Sandy, por favor. Fue inspirada por Dios, pero él utilizó a profetas y a hombres inspirados por Dios. Exactamente. Dios no eligió a cualquier persona para que escribiera esas palabras que estaban siendo inspiradas, sino que eligió a ciertos hombres, y esos hombres son llamados profetas. ¿Vivieron estos hombres en un mismo momento de la historia? Por favor, mi hermano Eve. A la pregunta que hizo que quién es o cualquier persona es Dios. ¿Se puede acercar un poco al micrófono, por favor? A la pregunta que hizo, si cualquier persona ocupó o hizo que escribiera las escrituras, aquí lo dice claramente, aquí en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19 al 21, dice: tenemos también la palabra profética más segura, en la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Gracias. Sí, voy a hacer una aclaración. Quizás Alan, cuando dijo que sí, se estaba refiriendo a lo siguiente: que cualquier ser humano, es decir, no fueron personas especiales, no fueron personas que tuvieran cierto talento, cierto don. En ese sentido, Dios eligió a cualquiera, porque en ese sentido no eran personas especiales, no eran personas mejores que yo o que tú. En ese sentido, la respuesta de Alan es correcta, porque Dios eligió a cualquier persona,
pero Dios eligió a ciertos hombres elegidos, ahora sí, que valga la redundancia, ¿no? Él los elige y Él los capacita, Él los inspira, y esos hombres son llamados profetas, no porque tuvieran capacidades en sí mismos, sino por la elección de Dios, y que Dios les estaba dando esa revelación por el puro afecto de su voluntad. Entonces tenemos esa ambivalencia. Dios sí elige a cualquier persona, pero Él los capacita, y solamente eligió aproximadamente a 40 personas para traer esa revelación al ser humano. Bueno, ya les acabo de dar la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuántos hombres fueron los que escribieron la Biblia aproximadamente? 40. Bien. ¿Por qué debería alguien estudiar la Biblia? Aquí con Elda, por favor. Para encontrar las respuestas de todas sus preguntas. Sí, esa es una respuesta. Bueno, según 2 de Timoteo 3:16, porque es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Es un manual para nuestra vida. Exactamente, ambas respuestas son correctas. La Biblia tiene que ser estudiada porque es el mensaje personal de Dios para cada uno de nosotros. Adelante. En Josué 1:8, Dios por primera vez manda al hombre que se instruya a través de un libro. Nunca se apartará de tu boca este libro de ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Sí, y así como era verdad para el pueblo judío, es verdad para nosotros. Tenemos que meditar las Escrituras de día y de noche. Es un mensaje personal de Dios para tu vida. Entonces es importante que tomes ese estudio con seriedad. La siguiente pregunta está regaladísima. ¿Quién es el que vivía antes del principio? Dios. Bien, se ganó una estrellita en la frente. ¿Cuántos dioses hay? ¿Perdón? Sí, Dios, hay solo un Dios único y verdadero. Dios, hay un solo creador del universo, hay un solo ser todopoderoso, hay un solo ser que existe desde el comienzo, y ese es el Dios que presenta la Biblia. Ahora, este Dios que presenta la Biblia, ¿hubo alguna vez en que no estuviera vivo? A ver, aquí con Sandy. No, siempre Dios ha estado vivo. Exacto. Siempre ha existido. A ese atributo de Dios se lo conoce como eterno, ¿verdad? Dios es eterno. No tiene un principio y no tiene un final. Y voy a combinar la última pregunta, son dos, pero la voy a combinar. ¿Qué necesita Dios para existir? ¿Dios tiene un cuerpo? Ok, bien, salieron bien parados de este examen, pero es el inicio. Conforme vayan avanzando las lecciones, vamos a ir profundizando más en las verdades que dice la Biblia. Si se dieron cuenta, hoy solamente vimos 2 versículos, pero con el paso del tiempo vamos a ir abarcando extensiones más largas de los libros que encontramos ahí en la Biblia. A lo mejor las preguntas se van haciendo un poquito más difíciles, pero con la ayuda de Dios vamos a ir entendiendo el mensaje que vamos a estar presentando, y con la ayuda de Dios vamos a colocar esos cimientos firmes que necesitamos. Entonces, te voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a terminar en oración, y con ello damos por concluido este primer estudio. Padre, en el nombre de Jesús te agradezco, Señor, por esta mañana en la cual hemos podido arrancar con este discipulado, con este estudio de tu palabra, en el cual pues ya vamos viendo preguntas que sí tienen respuesta cuando nos acercamos a ti como creador, a ti como ser
omnipotente, a ti como ser eterno y como el único Dios verdadero, el cual nos ofrece respuestas a las más grandes inquietudes del ser humano, Señor. Gracias porque encontramos que tu palabra es una palabra especial para cada uno de nosotros, que va dirigida a nuestros corazones, que va dirigida a nuestras personas particularmente. Y te doy gracias por ello, Señor. Te pido que a lo largo de este estudio podamos estar atentos a tus verdades, ir comprendiéndolas, y que eso nos lleve a darte gloria, a darte honra y a vivir vidas rectas delante de ti, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Sí, ok, pues son 10:24, tenemos media hora para dar inicio a nuestro culto, así que pueden ir a tomarse un café aquí al lado o lo quieran, pero regresen puntuales, por favor. Nos vemos a las 11 de la mañana. Gracias por su atención.